Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. El día de hoy voy a mostrarte cómo tomo mis propias medidas y también de esta forma tomo las medidas de un tercero. Mi principal recomendación es no tener este tipo de prendas que son abultadas y hacen modificar nuestras medidas. Es ideal tener prendas cómodas, pero que sean prendas que no sean ni abultadas ni muy ajustadas como para que nos modifiquen nuestras medidas. Esto ya no lo voy a necesitar para que sea un poco más claro lo que voy a hacer. Por otro lado, necesitamos los siguientes materiales que son una libreta para tomar los apuntes, un lápiz, una cinta métrica de modistería y dos cintas para ubicarlas en nuestra cintura. Y yo les mencioné que ocupamos dos, por lo general ocupamos una siempre, y ocupo este tipo de elástico porque resulta que no se resbala fácilmente en la tela, no se está moviendo en nuestro cuerpo, sino que se queda como en una sola posición. Resulta que este elástico, y les voy a mostrar yo qué hago para no hacer nudo. Yo estoy ocupando este ganchito, el cual simplemente introduzco de esta manera. Este es el que estoy ocupando. A mí me funciona súper bien. ¿Por qué tengo dos? Por lo general ocupamos siempre uno. Tengo dos porque resulta que, como pueden ver, yo no tengo una cintura definida, sino que por el contrario, más bien tengo un abdomen un poquito pronunciado. Al momento de hacer los trazos de blusa, a mí me quedaba una bolsita por aquí en el costado. En las blusas camiseras más que todo, o en tejido plano, que es por lo general esa tela que no tiene mucha elasticidad, como por ejemplo esta, sino que eran ese tipo de tela rígidas o con muy mínima elasticidad, y cuando hacía mi prenda me quedaba una bolsita por aquí. Pero resulta que eso ocurre porque en el contorno de cintura es una parte ancha y mi parte más delgada queda mucho más arriba. Si yo tomo esta parte más delgada como mi cintura, mi distancia entre cintura y cadera es demasiado alta. Toda esta medida puede variar, puede que aquí sea demasiado ancho y mi cadera sea más angosto, entonces yo necesito tomar el contorno de cintura, no importa que sea una cintura amplia o una cintura pequeña, pero también voy a medir la parte más delgada. Hay varias técnicas de tomar las medidas. Una es que nos dicen que ubiquemos nuestra cintura aquí exactamente donde finaliza nuestro codo y que en esa parte ubiquemos nuestra cintura. Pero resulta que por lo general yo he dicho antes que el contorno de cintura queda 2 centímetros arriba del ombligo. Mi ombligo queda en este punto. 2 centímetros es aquí, pero de aquí a acá hay una distancia considerable, entonces yo prefiero tomar esas dos medidas. Yo sé que es un trabajito adicional tomar esa otra medida, pero a mí me funciona bien porque mis blusas me quedan más adaptadas a mi cuerpo. Ya sabemos que todos los cuerpos son diferentes. Es importante aprender a conocernos y asimismo aprender a realizar nuestros trazos. Yo lo que voy a hacer es, como esto tiene dos medidas diferentes, hay una más larga que la otra, la más cortica la voy a ubicar en la parte más delgada, que es aquí. Esta medida es la de la cintura, la que normalmente nombramos, la que siempre tomamos. Es opcional medir este contorno porque puede que su cuerpo aplique, pero si no aplica pues no es necesario. Esta es la que siempre vamos a usar y es la siguiente, que medimos 2 centímetros arriba del ombligo. Porque si yo, por ejemplo, digo que voy a hacer un pantalón hasta mi cintura, entonces ese pantalón me quedaría hasta por aquí y me parece demasiado alto. Mientras que mi ubicación de cintura 2 centímetros arriba del ombligo es la ideal para usar un pantalón, por ejemplo, o una falda o otro tipo de prendas. Por eso yo tomo estas dos medidas. Ahora sí, vamos a iniciar con nuestra toma de medidas. La primera medida que voy a tomar es el contorno de mi cintura alta. Ese nombre se lo he puesto yo. Esta medida nadie me ha dicho que la debo tomar, nadie me ha enseñado a tomarla, simplemente lo he hecho de acuerdo a cómo me está quedando las blusas camiseras. Y aclaro que esta medida no es obligatoria, es una medida que a mí me funciona mucho mejor en los trazos, entonces por eso la tomo. ¿Con qué fin estoy tomando esta medida? Para que cuando haga mis blusas camiseras que vayan un poquito ajustadas al cuerpo, en esta parte no se me formen unas bolsas, porque aquí quedaría como un vacío y quedaría tela sobrando, entonces por eso tomo esa medida.
Las medidas que tomo no deben quedar ni muy ajustadas como para que la cinta métrica no se mueva, ni muy sueltas como para que la cinta se caiga. Simplemente sobrepuesta, pero de manera que podamos girar un poquito nuestra cinta métrica. Después de tomar este contorno de cintura alta, si es que para su tipo de cuerpo aplica, vamos a medir la altura de cintura que se mide desde un cordón a otro. Y así se toma esta medida de un cordón a otro para saber qué distancia hay entre una parte y otra y saber dónde vamos a entallar con nuestra pinza. Ya después de tomar esas dos medidas, el contorno de cintura alta, le he nombrado así para recordar fácilmente, y la altura de cintura. Después de tomar estas dos medidas, podemos soltar la parte superior y continuamos con el resto de medidas superiores. Inicio con el contorno de cuello. Este contorno de cuello no debe de ir ni muy apretado ni muy suelto, sino que debe de ir un poquito en diagonal, un poquitico. De esta forma le estamos dando un poquito de desahogo para que no nos quede tan ajustado, y se toma así un poquitico como en caída, pero es algo muy mínimo. La siguiente medida a tomar es el talle delantero. Se mide desde el nacimiento cuello-hombro, pasamos por la parte más sobresaliente del busto, ponemos una mano en esta parte para que no se me vaya a caer, y esta medida viene hasta donde está este elástico que es nuestra cintura. De esta manera se mide el talle delantero. Y ahí, exactamente en ese mismo punto, sin mover la cinta métrica, vamos a tomar de una vez nuestra altura de busto. Esa altura de busto nos indica hasta dónde va nuestra pinza de entalle, y la vamos a ubicar en la parte más sobresaliente del busto. Por ejemplo, aquí da mi altura de busto, que es la parte más sobresaliente del busto. No le digo que la tome hasta el pezón, porque resulta que si hay un busto caído puede que esa medida nos vaya a quedar mal tomada. Entonces lo ideal es tomar esa medida en la parte que más sobresale del busto. Si es necesario, ubícate frente a un espejo de perfil para que puedas ver cuál es tu parte más prominente de este busto. Ahora vamos a medir el talle posterior o espalda sin mover esta cinta métrica de este punto, y vamos a hacer lo siguiente. Lo que yo hago para tomar el talle posterior es, a partir de ese mismo punto, yo debo, después de que ya medimos nuestro talle delantero, a partir de este mismo punto voy a medir el talle espalda de una vez. Y lo que hago es ubicar exactamente en ese mismo punto, sin dejar ningún espacio. Debo tener cuidado de no encorvarme, ni tampoco erguirme, sino tener una posición natural. Palpo en donde está el elástico y hasta ahí llego con mi talle espalda. Y ese viene siendo el talle delantero y talle de espalda o posterior. Para medir la separación de busto o separación de pinza, vamos a medir la parte más sobresaliente de nuestro busto. Por lo general se dice que de pezón a pezón, pero resulta que no todos los cuerpos son iguales. Entonces mi recomendación es que mida en la parte más sobresaliente del busto, ya sea de perfil y de frente. Esa parte más sobresaliente es nuestra separación de busto o separación de pinza. Y se tomaría de esta manera, en la parte más sobresaliente tanto de perfil como de frente. Ahí va a ser su separación de busto, y en ese mismo punto vamos a girar nuestra cinta métrica para medir el radio de busto. El radio de busto se mide desde la parte más sobresaliente hasta donde termina el busto, es decir, hasta la base, aquí donde está terminando. Ese es nuestro radio de busto. Continúo con la medida de ancho pecho. Muchos confunden el ancho pecho con el busto o el contorno de busto y no saben cómo se toma esa medida. El ancho pecho se mide en el pliegue que se forma como con nuestro brazo y nuestro pecho o tórax. Se forma aquí como este pliegue y se mide de pliegue a pliegue de esta manera. Se pone acá la cinta métrica en el pliegue, se pasa no por encima del busto, sino en la parte de arriba.
de pliegue a pliegue. Recuerden no sacar pecho ni encorvarnos porque si no esta medida nos va a quedar mal. Hay que estar en una posición natural y tratar de ubicar. Yo trato de ubicar con estos deditos dicho pliegue y así poder ubicar mi cinta métrica viendo mi ancho pecho y tomo esa medida de esa forma. Para el ancho de espalda vamos a ubicar el punto acromion o el huesito de nuestro hombro. Si se le dificulta tal vez ubicar este punto, puedes hacer esta operación y a veces cuando tenemos de pronto el brazo muy ancho, que como que sobresale así un poquito, nos equivocamos al tomar esta medida. Si de pronto tiene un brazo demasiado ancho, tenga precaución para que cuando realice las blusas o vestidos no le quede la parte del hombro como caída, como que le queda por aquí. Y es porque en ocasiones no tomamos bien la medida de ancho espalda. Y de esta forma se toma el ancho espalda. Tenga en cuenta no sacar mucho pecho ni encorvarse, solamente ubíquese en la posición natural. Podemos ubicar nuestro ancho espalda. Ahora sí, vamos a iniciar con nuestro contorno de tórax. Sin apretar ni tampoco dejar suelto, solamente sobrepuesto. Va pegadito aquí y pasa por aquí por encima del busto y no sobre el busto. Para el contorno de busto nos ubicamos con la cinta métrica de forma muy horizontal y vamos a pasar por la parte más sobresaliente de nuestro busto de esta manera, sin ajustar la cinta métrica ni tampoco darle holguras, y tenga cuidado de que esté en la parte más sobresaliente de nuestro busto. Y ese viene siendo el contorno de busto. Ahora medimos nuestro contorno de cintura. Rodeando la parte de la cintura, solo tomando la medida exacta. No hay que dejar holguras ni hay que apretar la cinta métrica. Luego vamos a medir nuestro contorno de cadera. Pasamos por la parte más sobresaliente de nuestra cadera. Vamos a medir desde aquí hasta el elástico, y esta es la altura de cadera. En mi caso la altura de cadera da 18 centímetros. Ahora para medir la media cadera es en la mitad de esta medida de estos 18, es decir, a 9 centímetros aquí. Por aquí vamos a rodear y esta medida se llama media cadera, que es en la mitad de la cintura y la cadera. Esta es la media cadera y también se mide nuestro contorno de media cadera. Ahora vamos a medir el largo total de brazo. Desde el punto acromio, donde hemos medido el ancho espalda, desde ese mismo punto vamos a medir nuestro largo de brazo, ubicándonos aquí, pasando por el codo y doblando nuestro brazo hasta la altura de cadera únicamente, porque si lo doblamos más, la manga nos puede quedar muy larga. Y si dejamos el brazo recto, pues la manga, cuando estemos haciendo esto con la blusa puesta, esa manga se nos va a subir demasiado. Entonces simplemente hay que ubicarla en la cadera, así, pasando por detrás del codo. Y también vamos a medir nuestra altura de codo, que es aquí donde tenemos nuestro codo. Esta viene siendo la altura de codo, hasta donde está nuestro codo. Y nuestro largo de brazo pues viene dando aquí en la muñeca. Para el contorno de puño podemos medir de dos maneras: cerrando el puño. Esta es una forma, la otra es
medir la muñeca. Pero esto va de acuerdo al tipo de blusa o camisa que se vaya a hacer. Asimismo le puedes dar la holgura que quieras, si quieres una manga súper amplia o si quieres una manga ajustada, como por ejemplo depende del tipo de prenda. Si es para un tipo de prenda así elástica, pues le mides justo la medida que es. Lo mismo para los contornos de brazos. Si por ejemplo voy a hacer una manga a la mitad de mi brazo, mido, pero trato de no tener mi brazo así, sino de tenerlo de esta forma, ya que al ubicar nuestro brazo de esta forma puede que esa medida aumente un poquito. Entonces siempre teniendo nuestro brazo levantadito medimos nuestro contorno de brazo. Si la manga va hasta aquí, voy a medir ese contorno. Si mi manga va hasta aquí, mido este contorno. Lo mismo para cualquier largo. Si viene hasta aquí, mido este contorno. Y así sucesivamente. Si viene el largo hasta acá, pues mido ese contorno y le doy la amplitud que quiera de acuerdo al diseño que vaya a realizar. Otra medida de contorno es contorno submamario, pero también se llama bajo de busto y se toma exactamente donde termina nuestro busto, rodeando ese contorno, y este se llama bajo de busto o medida de submamario. Y es de esta manera que se mide. Para medir el largo de hombro se mide desde nacimiento cuello-hombro hasta el punto acromio. Y de esta manera se mide el largo de hombro. Para medir la profundidad de escote vamos a medir desde el mismo punto donde hemos medido el talle delantero, talle espalda, largo de hombro. Desde ese mismo punto, siempre desde ese mismo punto vamos a medir la profundidad de escote. Si quiere un escote profundo o simplemente de acuerdo al tipo de diseño que esté realizando, asimismo va a tomar la medida de profundidad de escote desde el nacimiento cuello-hombro hasta el escote deseado. El centro frente es una medida que se usa, es para saber hasta dónde vamos a bajar el escote del básico de blusa, y esta medida se toma desde aquí, desde este punto hasta nuestra cintura, y ese viene siendo el centro frente. También se toma en la parte posterior y de esta manera se toma el centro atrás también. La siguiente medida es para saber el largo, ya sea de una blusa, de un vestido camisero, una bata, un gabán, cualquier prenda que sea superior. Se mide desde nacimiento cuello a hombro, pasando por encima del busto y ubicando nuestro largo deseado, y de esta manera tenemos la medida del largo de la prenda que vayamos a realizar. Las siguientes medidas son para las prendas inferiores, como lo son pantalón, falda, short. Por ejemplo, para el largo total se mide desde la cintura por el costado hasta el largo total. Recuerde que esta medida puede variar de acuerdo al tipo de zapato que esté usando. Si es un zapato bajito o un zapato alto, pues lo ideal es medir con ese zapato puesto para que el pantalón quede en la medida exacta. De esta manera medimos el largo de pantalón. Si es para largo de falda, también hasta la rodilla o hasta el largo deseado. Para el contorno de rodilla vamos a doblar nuestra rodilla un poquito y vamos a tomar ese contorno, y este viene siendo el contorno de rodilla. Para la altura de rodilla, desde la cintura hasta donde tenemos nuestra rodilla, y esa medida nos sirve para ya sea entubar pantalón o ampliar la bota en el trazo. Otra medida es el contorno de bota, y aquí medimos a gusto. Si quiere una bota súper ancha o si quiere una bota pitillo o una bota tubo, va de acuerdo al gusto de cada persona. La siguiente medida es altura de tiro. Esta medida se va a tomar desde la cintura hasta
la base, pero recuerde que esta base debe de ser una base rígida para que no modifique esa medida. Y se mide desde esta cintura hasta la base del butaco. Y esa es la medida de tiro. Me gustaría saber si tal vez te interese que veamos 3 formas de trazar el básico de blusa. Hago 3 trazos de blusa básica, los confecciono y vemos el resultado de cómo quedan. Si te interesa, por favor déjame tu comentario, porque de pronto no sabemos de qué manera queda un trazo, de qué manera queda otro, y de esta manera podemos saber qué pasa si se le hace de esta forma a una prenda y qué pasa si se le hace de esta forma a esta otra prenda. Yo propongo 3 formas para no de pronto demorarnos tanto haciendo solamente básicos de blusa, pero que puedan ver el resultado de esas 3 formas distintas. De todas formas, puede que el resultado final sea muy similar de la blusa, pero puede que esos detallitos nos ayuden a mejorar nuestras prendas. Entonces, si te interesa esto, déjame tu comentario y dale me gusta a este video. Gracias por quedarte hasta el final. Si este video te ha servido, invitación especial a suscribirte al canal y nos vemos en el próximo video. Gracias.